Hola niños, espero que estén bien, que estén todos bien en su casita. Ahora vamos a comenzar con la actividad de la semana del 7 al 11 de septiembre. El objetivo dice que hay que planificar la lectura de una noticia. Ya, entonces vamos a trabajar en la página 114 y 115. En esta, mira, en el Leo y Opino. Está Leo y Opino, página 114 y 115. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer vamos a irnos atrás a nuestros recuerdos, nuestra memoria y vamos a pensar, ¿qué sabemos sobre las noticias? ¿Qué sabemos de las noticias? Las noticias, ¿en dónde salen? ¿Dónde escuchamos noticias? En la tele, ¿cierto? En la radio, en los medios de comunicación, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, salen noticias. Si tú sigues las páginas de algunas radios, también te aparecen las noticias. ¿Dónde más? Los noticieros de la TV, ¿cierto? Ya, entonces ahí vamos. Y en el periódico, las revistas. Entonces ahí vemos noticias, para que nos vamos acordando. ¿Y qué son las noticias? ¿Cuál es la idea de hacer noticias? ¿Cuál es la idea? Es para reírse, es para contarnos una triste historia o una linda historia. Las noticias, tenemos que recordar que son para comunicar un hecho o un suceso que ocurrió recientemente en algún lugar del mundo. Puede ser en nuestro país, en nuestra comuna, en nuestra ciudad o en otras ciudades o en otros países, ¿ya? Entonces, vamos con la primera, ya que no hicimos ese recordatorio. Vamos a comenzar con la número 1. Dice, responde las siguientes preguntas en grupos. Entonces ponen, ya pusieron la fecha, el objetivo y las páginas en las que vamos a trabajar, 114 y 15. Y además van a poner desarrollo página 114, número 1, A, la letra A. Dice, ¿qué noticias del último tiempo recuerdan? Porque ahí hay dos preguntas en una. Ojo. Entonces, ¿qué noticia hemos escuchado este último tiempo? Yo en la mañana estaba escuchando una noticia de la vuelta a clases con el ministro. Fue la última noticia que escuché. ¿Y por qué? ¿Por qué la recuerdo? Porque nos involucra directamente a nosotros, ¿cierto? A los profesores, a los niños, a los asistentes, a todos, al director, porque tenemos que volver a clases y las condiciones no están aptas para que volvamos. Esa fue la última noticia que yo escuché y vi, porque la estaban transmitiendo por el canal Mega, y les argumenté mi respuesta. Ahora dice número 2, la B. Dice, selecciona una de la mayoría que conozcas y comenten. ¿Es un hecho positivo o negativo? ¿Por qué? Vamos a pensar si tiene un impacto positivo, si ayuda a la comunidad o nos ayuda a nosotros mismos, o negativo, si no nos beneficia, si es algo malo. Ya, yo creo que esta misma noticia la voy a seleccionar. Creo que es un hecho negativo porque, y el por qué, porque nos involucra directamente y puede ser un lugar de contagio grande. Es mi forma de pensar, ¿ya, niños? Es mi opinión. Por eso creo que puede ser negativo, ¿ya? Porque puede provocar que muchas personas nos podamos contagiar, ¿cierto?, del COVID, y puede ser un lugar, entre comillas, peligroso para todos nosotros y sus familias. Por eso yo creo que no es una buena noticia. Después dice, en la número 2 dice, imagina un hecho positivo que te gustaría que ocurriera y escribe un titular. Ya, el titular es el nombre de la noticia. Entonces hay que inventar un nombre en este como pedacito de hoja de periódico. Hay que crear un título. ¿Qué título podríamos ponerle a esta noticia? La vuelta a clase menos inesperada. O por un retorno a clase seguro. Es un titular. Recuerden que el titular de una noticia siempre debe ser atractivo para el lector. Que yo lo lea y diga, ¡ay, eso me gustó! Lo quiero leer. Y me pongo a leerlo. ¿Ya? Porque acuérdense que capta nuestra atención.
Entonces tiene que ser un nombre que pueda llamar la atención. Entonces ustedes piensen en una noticia, destáquenla y tienen que ir desarrollándola. Después más abajo dice planifico mi lectura de la noticia. Las noticias entregan información sobre un hecho ocurrido recientemente. Si te falta un dato para comprender qué pasó, es recomendable releer el texto completo o algunos párrafos. Para ejercitar, lee este fragmento y luego responde la pregunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Dice, el proyecto se inició cuando Silverstein, radicado en California, conoció muchos parques nacionales que estaban totalmente adaptados para personas con discapacidad. Entonces pensó en Chile y sus bonitos lugares que no tienen las comodidades para que los recorran las personas en situación de discapacidad. Entonces después dice, hay una pregunta, ¿dónde vivía Silverstein cuando inició el proyecto? Ahí sale. Ahí sale y la podemos destacar y la vamos a encontrar. Está en la primera línea del párrafo, en California. Listo. Recuerden que en las noticias yo les voy a dejar un videito adjuntado donde ustedes pueden sacar información sobre la noticia, las partes de una noticia y las preguntas que uno hace que se deben responder dentro de la misma noticia. Por ejemplo, quiénes son los involucrados, dónde ocurre, cómo ocurre, cuánto dura, dónde ocurrió. Son las preguntas que uno tiene que responderse para desarrollar la noticia. Después dice, antes de leer, reflexiona sobre la empatía. ¿Qué será esa palabra? ¿Alguien la sabe? ¿Qué es la empatía? Y la podemos destacar porque es importante. Dice, las noticias que conocerás informan hechos positivos que son ejemplos de empatía. ¿Habías escuchado esta palabra? Lee la tabla y marca tu opinión. Dice, empatía. Aquí ustedes deben de marcarla. Dice, no la conozco esta palabra, la he oído, pero no sé qué significa. La conozco y puedo decir qué significa o la conozco, la uso y puedo explicar su significado. Ya, ustedes ahí deben de marcar si la conocen, no la conocen, si la escucharon, no. Ya, yo voy a marcar la última porque yo la conozco y sé lo que significa. Después dice, si marcaste la tercera o la cuarta columna, pide la palabra. Y cuéntale a tu curso lo que entiendes por empatía. Si estas palabras es nueva para ti, escucha y pregunta. Bueno, la empatía, vamos a hacer un pequeño resumen. La empatía es tratar de ponerse en el lugar de otra persona. Si esa persona está feliz, tratar de ser feliz, entender su felicidad. Si está triste, tratar de entender su tristeza. O si necesita algo, tratar de ponerse en su lugar y también pensar como si esa persona lo necesitara. Eso es ser empatía, ponerse en el lugar de otro. Entonces, dice, te invitamos a ejercitar tu empatía. La número 2. Ya hay un montón de zapatos, ¿cierto? Entonces, yo necesito que ahora corran al dormitorio de sus papás, o de sus tíos, o sus hermanos, y les saquen los zapatos. Yo ya fui corriendo delante y tengo las pantuflas de mi esposo. No las olorozcan porque no deben estar agradables. Y van a hacer lo siguiente, se las van a colocar y vamos a hacer el ejercicio que sale ahí. Ya, mira, se la colocan, ¿cierto? Se la colocan y se van a parar y van a caminar con la... Yo voy a caminar con la pantufla. ¿Cómo se siente? ¿Es cómoda? ¿Es suelta? ¿Es grande? A mí, miren, se me arranca. Se me sale, miren. Porque miren mi pie, lo chiquitito que ha comparado a la pantufla. Es extraña, ¿cierto? Sí, es extraña. Pero no me gustaría estar en los zapatos de mi esposo. No, porque él tiene muchas, debe pensar en muchas cosas y resolver muchos problemas. Y aparte que es muy tecnológico, yo no entiendo a veces mucha tanta tecnología y él sí. Entonces, ¡guau! Es harto. Es difícil. Ya, y van a responder estas preguntitas que aparecen abajo. Dice, ¿qué se siente? ¿Qué hace? ¿Con quiénes se encuentra? ¿Está cómodos e incómodos? ¿Podrían necesitar ayuda? ¿Y para qué? Por ejemplo, si yo me quedo con los zapatos de mi esposo, tendría que necesitar ayuda, porque no soy como él. Si yo me pongo en su computador, ¡ay, no entiendo nada! De verdad. ¿Y ustedes? Eso es ser empatía, tratar de pensar en el otro. Pero si ahora yo me las pongo y me pongo con una mentalidad de ser empática, de pensar, tendría que tratar de pensar como mi esposo.
pensar en las cosas, en los problemas, cómo puedo solucionar esto, cómo puedo ayudar en el trabajo en esto, cómo lo puedo resolver y todas las cosas que mi esposo tiene que hacer en su trabajo. Entonces, ser empático tiene que ver con eso, con ponerse en el lugar de otra persona. Después dice, defino mis motivaciones, y es lo que está abajito, ustedes lo tienen que responder. Mi motivación para leer la noticia, reconoce una motivación para leer la noticia y tu fortaleza y debilidades para hacerlo. Y ahí ustedes vayan respondiendo. Una fortaleza que me ayudará a hacerlo bien. ¿Qué fortaleza? Una dificultad que podría tener, por ejemplo, que no sea de mi interés. Esa es una dificultad que no me parezca atractiva. Ya. Entonces ya hicimos la planificación de la lectura de una noticia, terminamos la clase y el objetivo era ese. ¿Se cumplió? ¿Planificamos lo que íbamos a leer? Sí, porque comenzamos a leer él planificó mi lectura, que tiene que ver con la noticia que vamos a desarrollar más adelante. Miren, recuerden que hablaba de la discapacidad y este amigo está buscando una forma de poder ayudar a las personas en Chile discapacitados para que puedan recorrer hermosos lugares de nuestro país. Entonces, ¿se cumplió el objetivo? Sí. Así que muy bien. Nos vemos entonces, niños, en el próximo video. Un beso, un abrazo en sus casas. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.